Perlas del libro de Ezequiel. Si a usted le pidieran que describiera la siguiente imagen, ¿de qué manera lo haría? Quizás venga a su cabeza relacionarlo con una casa, porque es lo más familiar que usted tiene, pero usted sabe que no es una casa. De esta manera funciona la inspiración. El ser humano, elegido por Dios, el profeta, utilizó el lenguaje conocido que tenía para describir las visiones, las revelaciones que Dios les daba. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite iniciar el estudio de las perlas del libro de Ezequiel. Venimos estudiando capítulo a capítulo las perlas de los libros de la Biblia. Acabamos de terminar Lamentaciones y ahora nos vamos a adentrar en el libro de Ezequiel. Este es un libro realmente que desafía al ser humano, que desafía nuestra espiritualidad. Recordemos lo siguiente: la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es interpretada por el mismo Espíritu Santo. La misma Biblia interpreta la Biblia. Todo lo que no está revelado en la Biblia y que alguno pretenda explicarlo, interpretarlo, simplemente es pura especulación. Si la Biblia no lo interpreta, todo lo que diga la persona será simple especulación. ¿De acuerdo? Pues bien, ingresemos al estudio de las perlas del capítulo 1 del libro de Ezequiel. Como siempre, ore mucho antes de estudiar la Biblia. Pida que el Espíritu Santo le guíe. Pida que el Espíritu Santo le ilumine, le haga entender su palabra. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel suele dar fechas, y aquí presente el año 30, pero no dice año 30 de qué. Algunos sostienen que puede ser el año 30 de su edad, porque el año 30 para los sacerdotes, para los levitas, era una fecha muy determinante, porque era el tiempo en el cual empezaban sus ministerios. Juan el Bautista y Jesús iniciaron su ministerio el año 30. Él dice el año 30. Ezequiel era un sacerdote. Dice, estando yo en medio de los cautivos. Este hombre fue llevado al cautiverio. Aquí encontramos una primera perla. Los justos también sufren las consecuencias de los pecados de los demás. Así como Daniel, sus amigos, fueron llevados a Babilonia, Ezequiel también fue llevado a Babilonia. Los justos también sufren las consecuencias de los pecados de los demás. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Estas no fueron tan solo visiones dadas por Dios, sino manifestaciones de la gloria divina presentadas ante la vista del profeta. Tales revelaciones reciben el nombre de teofanías. Con frecuencia suceden cuando comienza el ministerio de un profeta. Visiones de Dios. ¿Y qué visiones? Y en este capítulo 1 se describe la visión del trono de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. El 5º año. Esta fecha es fácil de sincronizar con la historia secular, pues la captura de Joaquín es el acontecimiento que está fechado con mayor precisión en toda la Biblia,
ubicado ya en el año 597 a.C., por su sincronismo con un año del reinado de Nabucodonosor, Segunda de Reyes 24:12, cuyos años de reinado han sido fijados por referencias astronómicas. El quinto año, el año 5 de la deportación de Joaquín. Fechas exactas. Esto es historia. La Biblia tiene mucho de historia. La historia, la arqueología corroboran lo que dice la palabra de Dios. Y ahí encontramos una vez más que la Biblia no es invención de personas NN. Es la revelación de Dios que llega a nosotros por medio de los profetas. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Sacerdote, un levita. ¿Dónde estaba? En la tierra de los caldeos. Algunos se asombran cuando dicen, pero ¿por qué esta persona está padeciendo? Si es una persona muy consagrada a Dios. Los consagrados a Dios también fueron deportados como consecuencia de los pecados de su pueblo. La mano de Dios, símbolo del poder divino que descansó sobre el profeta. La misma expresión se emplea en el caso de otros profetas, tales como Elías, Primera de Reyes 18:46, Eliseo, Segunda de Reyes 3:15, o también con Daniel mismo, Daniel 8:18, 10:10, y podemos seguir señalando muchos otros profetas. Miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Qué lenguaje está utilizando el profeta para describir esta visión? Lo que él conoce. Dice, algo que parecía como bronce refulgente. No es bronce. Cuando se dice del Espíritu Santo descendió como paloma, no es paloma. Cuando dice que descendió como llamas de fuego, no es fuego. Es el lenguaje que utiliza el que está viendo la revelación, porque es el lenguaje que domina. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, Juan utiliza mucho referencias sobre piedras preciosas y conocía las piedras preciosas. Si usted no conoce las piedras preciosas, no va a poder describir algo en base a las piedras preciosas. La imagen que les mostré al principio, usted lo describe con el lenguaje que usted conoce, con figuras, imágenes que usted conoce. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombres. Primero, viene del norte un viento tempestuoso. Del norte vinieron los asirios, del norte vinieron los babilonios para destruir. Y ahora en la visión de Ezequiel también se ve que viene del norte, pero esta visión, la revelación de Dios, no viene para destruir, viene para dar esperanza. Del norte. Y su apariencia, dice que de los 4 seres vivientes, había en ellos semejanza de hombre, parecidos al ser humano. ¿Qué semejanza tenían con el ser humano? Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Miren, la palabra que se utiliza es semejanza. Al profeta se le muestra seres que nunca
nunca antes había visto y a los cuales tampoco conocían sus oyentes y lectores. Debe describirlos con palabras que los hombres pueden entender. Sus sentimientos de incapacidad se reflejan en que usa frecuentemente la palabra semejante. Esta palabra aparece 8 veces en el capítulo 1. Una vez la expresión equivalente a manera de y una vez la palabra aspecto de. No dice es, sino a manera de. Tiene el aspecto de o semejante a. Y dice semejante a un hombre. Y ahora dice que tiene 4 caras y 4 alas. Los 4 seres vivientes tenían la misma apariencia. Cada uno de ellos tenía 4 caras, de hombre, de león, de buey y de águila. Vamos a ver en el versículo 10, esto es lo que nos dice. En cambio, los 4 seres vivientes que Juan vio no eran idénticos en Apocalipsis 4 y 5. Cada uno de ellos tenía solo una cara y los 4 tenían caras diferentes. Apocalipsis 4:7. Sin embargo, las formas de esas caras corresponden con las caras que Ezequiel vio en los seres vivientes. En Apocalipsis tiene semejanza al león, al becerro, al hombre y al águila. En Ezequiel se da lo mismo: león, buey o becerro, águila, hombre. ¿Qué nos vamos encontrando aquí? ¿Qué es lo que nos vamos encontrando? Cada profeta describe la visión que Dios le da con el lenguaje que le es más familiar. Isaías, que también contempló el trono de Dios, los seres que él vio tenían 6 alas y los llama serafines. Isaías 6:2. Tenía 6 alas. ¿Son distintos? ¿Son los mismos? Debajo de sus pies, debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Miren, la visión que ve Ezequiel son seres que tienen 4 caras y por lo tanto no necesitan retroceder. Nosotros damos la vuelta, giramos porque tenemos solo 2 ojos. Si usted tuviera ojos en cada lado, no tendría necesidad de dar la vuelta. Y por eso es que se repite una y otra vez la descripción de que no necesitan volver atrás. Tenían manos de hombres. Aquí, en otras versiones, dice que las manos no son de ellos, sino que es una mano que sale. Vamos a ver más adelante en el versículo 10 más referencias a esto. Si estos 2 pasajes, ¿no?, son similares, son muy similares, pero nos va hablando Ezequiel de figuras que nunca había visto y que los va describiendo de tal forma que nosotros podamos entender. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. No hay necesidad de volverse. ¿Por qué? Porque tienen ojos hacia los 4 polos, al norte, al sur, al este, al oeste. Versículo 10 dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Los 4 seres son definidos iguales. Cada uno de estos seres tenía solo un cuerpo, pero cada cuerpo tenía 4 caras.
Las caras estaban a los 4 lados, pero cada uno de los 4 seres no podía mirar hacia los 4 lados, por lo cual no había necesidad de voltear. Presten atención a lo siguiente. El profeta no interpreta los símbolos. No lo interpreta. Y puesto que en ningún otro pasaje de la Biblia se afirma específicamente cuál era el significado de estas caras, solo se puede conjeturar en cuanto a la aplicación específica de los símbolos. Todo lo que se diga, si no está revelado, es pura especulación. Por ejemplo, una conjetura al respecto. Unos decían el rostro humano es el símbolo más excelso del Eterno, el león es el símbolo de la soberanía, el buey es también símbolo de cierto tipo de soberanía, junto con el símbolo natural de la fuerza puesta al servicio del ser humano, y el águila es emblema de poder regio. Esa es una especulación, no lo dice la Biblia. Por su parte, no, la Iglesia Católica, los padres de la Iglesia, los así conocidos, ellos decían que estos 4 simbolizaban a los 4 evangelistas. Pero insisto, si la Biblia no lo revela, no se encarga de describir qué significa, será porque no es importante. Y los demás pueden conjeturar. Y lamentablemente a mucha gente le gusta que el que estudia la Biblia les diga qué significa esto y qué significa esto. Si la Biblia no lo dice, de nada sirve. Todo es especulación. Conformémonos con un escrito, está. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Me detengo en esta parte, hacia donde el Espíritu les movía. Estos seres no realizaban ninguna acción independiente. Sus movimientos estaban en armonía con las indicaciones del Espíritu. En el versículo 20 vuelve a mencionar este punto. Y aquí, miren, hay una gran perla para nosotros. Si estos seres vivientes son guiados por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. No actúan independientemente, no interpretan las cosas a su manera. Yo creo, a mí me parece. No. Y vuelvo a repetir, lo que la Biblia no revela, lo que la Biblia no interpreta, todo lo demás es pura especulación. Pura especulación. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido. ¿Cómo? No son carbones, como de carbones, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. ¿No? Sigue describiéndonos. Lo hace con la figura de carbones encendidos. Debían ser muy brillantes. Las manifestaciones de los enviados de Dios siempre han estado llenos de luz. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Luz. Dios es luz. Los seres que le sirven están rodeados de luz. Por eso Jesús dijo que nosotros también éramos luz. ¿Recuerdan? Mateo. Luz. Y ahora dice, volvían a semejanza de relámpagos. Con esta figura se representa la velocidad de estos seres que van y vienen en sus diversas misiones. Mientras yo miraba
los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. Ahora aparece otro símbolo, una rueda, ¿no? Mientras aún contemplaba a estos cuatro seres vivientes, el profeta vio ante sí otro portento. Había un total de 4 ruedas. Versículos 16 y 19. Estas ruedas tocaban la tierra. En cambio, los querubines habían aparecido en una nube. Hay una diferencia. Y la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Una vez más, semejante al color del crisólito. Literalmente ojo de Tarsis. Sin duda se trata de alguna piedra preciosa que no es posible identificar con precisión. Pero Ezequiel conocía esa piedra y lo relaciona con esta parte de la visión. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Sin duda, la construcción peculiar y la disposición especial de las ruedas presentaban un cuadro que resultaba confuso. Sin embargo, los movimientos se realizaban en perfecta armonía. Lo veía, no sabía exactamente cómo describir, pero todo anda en orden. Y esa es otra perla que debemos nosotros rescatar. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor de los 4. Llenos de ojos. Esto indica que la visión no tenía que ver con meras fuerzas físicas, sino con fuerzas inteligentes. Recuerden que todo esto es guiado por el Espíritu Santo. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellas. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hay cierta repetición, pero también se nota cierta variedad en la expresión. La descripción hace resaltar la perfecta coordinación de los movimientos de los seres vivientes y de las ruedas. No hay una acción independiente ni de parte de las ruedas ni de los seres vivientes. En su carta a los Corintios, Pablo dice: Dios es un Dios de orden. Hágase todo decentemente y con orden. Cuando Israel marchaba, dice el libro Profetas, Patriarcas y Profetas, marchaban con un orden que todo el que lo miraba quedaba admirado. Y cuando leemos Números, Levíticos, vemos cómo es que Dios los va distribuyendo. El arca en el medio, los sacerdotes alrededor de ellos, Moisés en uno de los lados y las 12 tribus distribuidas de 3 en 3. Perfecto orden. Y es lo que encontramos aquí. Y es lo que debemos hacer nosotros en nuestra vida diaria y también dentro de nuestro servicio en la iglesia. Hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. El Espíritu los mueve. El Espíritu es quien tiene que moverlo todo. Por eso cuando el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿qué está haciendo? Está pidiendo que le dejes entrar para que el Espíritu Santo te guíe, para que el Espíritu Santo te conduzca. No te preocupes tanto por entender qué significa la rueda, qué significan estos 4 seres vivientes, los rostros. Si la Biblia lo dice, pues bien, pero si no lo dice, preocúpate por el mensaje. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellos Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Una armonía total.
Eso es lo que produce Dios, armonía. Y si hay una lección que sacar aquí, miren, Jesús dijo, en esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos, si hay amor los unos con los otros. Cuando hay armonía, cuando en su oración en el Getsemaní, registrado en Juan 17, Jesús ora por la unidad, está hablando de esto, de armonía. En los cielos hay armonía, en su iglesia ha de haber armonía. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Continúa describiendo el profeta a estos seres. El profeta procura representar cada parte de la visión en su debida relación con las otras partes. Dos de las alas de cada ser eran derechas, es decir, se extendían hacia la expansión que estaba por encima, no necesariamente para sostenerla, como algunos han pensado. Las otras dos alas estaban reverentemente plegadas sobre el cuerpo de los seres vivientes, algo así como describe Isaías a los serafines. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban debajo de sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Sonido. Pero ese sonido no es descrito. ¿Qué tipo de sonido era eso? Simplemente nos habla que había sonido. Ezequiel oye el sonido del movimiento de las alas, pero lo encuentra diferente de cuanto haya oído alguna vez. Busca algún símil para describir la melodía que llena el arrobamiento su alma. Encuentra cierto paralelo en el sonido de muchas aguas, quizá un arroyo, pero parecido, pero no lo es. ¿Se dan cuenta? Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión. Una voz de arriba. Esta voz viene ¿de dónde? Del trono, dice el versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía hombre sentado sobre él. Un trono, la visión del trono de Dios, y una semejanza que parecía hombre sentado sobre él. Recuerden, los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así lo dice el libro de Génesis en el capítulo 1. Y ahora Ezequiel ve en visión el trono de Dios, y quien está sentado tiene la semejanza de uno de nosotros, o es como nosotros, semejanza de hombre. Y vi apariencia como de bronce refulgente, una vez más, el brillo, la luz, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Mediante varias repeticiones el profeta procura describir la excelsa gloria y el grandioso brillo de la escena, pero simplemente son palabras que él utiliza. Pero cuando los redimidos podamos ver el trono de Dios, veremos que lo que describió Ezequiel simplemente fue una pálida descripción de la verdadera gloria de Dios, de lo que en verdad es. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Una vez más utiliza la semejanza, no dice es semejante. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi,
Me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Semejanza, parecido, eso es inspiración. Dios no dictó su palabra, Dios lo reveló y su palabra llegó a nosotros en lenguaje que podamos comprender, en un lenguaje humano. Recuerda, estimado hermano, estimada hermana, la Biblia se interpreta así sola. Y si la Biblia guarda silencio en cuanto a algunos símbolos, Dios sabe por qué guardó silencio, por qué no lo reveló. Todo lo que se diga de lo que no está revelado es pura especulación, y la especulación es raíz para el engaño, y la especulación es raíz para ser arrastrados a doctrinas de hombres. Cuidémonos, aprendamos de Ezequiel como semejante, pero Dios se revela en la vida de cada persona de una forma muy particular. Esa revelación de Dios en tu vida, tú la describirás de una manera y yo lo haré de una manera distinta. Pero el Espíritu Santo es quien lo guía todo. Que Dios te bendiga.